Muy buenas tardes. Empezamos ya este programa de entrevistas. Desde aquí le enviamos un saludo muy grande a Patricio Lafuente González Carr, titular del espacio. Yo estoy acá, recreándome y gozando también esta particularidad que tiene el género de entrevista que nos acerca a nuestros invitados, que nos permite conocerles más, que nos permite estar como en este contacto, que refleja mucho del corazón, del quehacer, de la manera de pararse en la vida. Y yo tengo el gusto de saludar esta tarde a alguien a quien hemos visto durante mucho tiempo pues navegar en territorios que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con el gozo de la vida y que tienen que ver con esta novedad, que yo creo que es una novedad para muchos, el gozar de una buena comida, el gozar de una buena mesa. Tengo el gusto de platicar con Gregorio Muñoz Campos, con Goyo, a sus amigos así le dicen, y la verdad es que ya lo escuchábamos en la reseña biográfica, fresnillense, 2 veces lagunero y navegante de la Guanaval. Yo creo que ahí expresas en gran medida, Goyo, lo que tú eres y lo que traes dentro. Gracias por aceptar esta conversación. Al contrario, Marcela, muchas gracias por invitarme una vez más. Así es, la segunda. Es la segunda, sí. Recuerdo muy bien la primera. Uh-huh. Gracias a Patricio también. En la ausencia lo saludamos. Claro. Yo creo que el espacio en esencia sigue siendo el mismo. Esta oportunidad de mostrar un poquito más de cada uno de quienes estamos frente al micrófono y frente a ti. Así es. Las personas las vemos superficialmente, pero cuando tenemos la oportunidad de escucharlas en testimonio de sus pensamientos, sus anécdotas de vida. Así es, Goyo. Pero dime, ¿qué ha pasado desde la última vez que estuvimos juntos detrás de un micrófono? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame. Bueno, en muchos planos, son muchos planos. Desde el punto de vista profesional, recuperé la práctica, volví a las aulas, doy clases, una materia a la semana en una universidad aquí con carrera de arquitectura, relacionado con la teoría y con los elementos de las características físicas de los edificios. Esto me ha permitido dar una muy buena actualización en lo que es mi profesión original, por así decirlo. Claro, ¿no? La arquitectura. En la actualidad, la diversidad marca todos los campos. Creo que las múltiples facetas que tiene el ser humano nunca había tenido tan a la mano tantas posibilidades de expresarse y desarrollarse. En el plano profesional pues, sigo con mi negocio de alimentos. Después de la terrible tormenta, que queremos ya despejar la palabra, ¿no? Sí, queremos exorcizarla, queremos ver el futuro de frente. De por sí la vida es compleja en la actualidad, muy compleja, mucho más compleja que la primera vez que viví aquí en Torreón. Digo que soy 2 veces lagunero porque me vine a hacer aquí la prepa, en francés. Tengo una muy buena cantidad de amigos todavía. Los amigos en esta parte de la vida son más que la familia, porque es el momento en que nacemos a la vida en un tipo de manifestaciones que en el seno familiar no conocemos. Así es. Nacemos en las relaciones afectivas en otros planos, es una época de descubrimiento y los amigos, claro, cuando hay relaciones familiares cercanas están los hermanos, pero a veces los amigos son más que los hermanos. Y afortunadamente cuando volví hace 25 años nuevamente a Torreón, me reencontré con muchos de ellos y tenemos una sólida amistad. Esto me ayudó a navegar de regreso muy, muy fácil. Uh-huh. Digo ahí que el vínculo que une a mi tierra natal, que es Fresnillo, con la laguna es la Guanaval. Ah, bueno, sí. Porque es un río común, ¿no? Nace en el municipio de Fresnillo. Sí. Entonces es un flujo natural. Pero son aguas broncas, ¿no? Sí, como la vida. El pues padre sí. Nazas tiene una figura mítica, exacto, santificada. El Guanaval es mucho más mundano. Es el agua que se navega. Sí, aparte chocolatosa, sí, densa. Yo creo que usted ha tenido oportunidad de verlo con época de lluvia que viene el agua corriendo. Sí. Es una cinta color entre chocolate y rojo increíble, sí, que atraviesa todo desde el centro hasta el norte del estado de Zacatecas.
Oye, Goyo, y a propósito de esto, la naturaleza donde haces la vida, ¿te da una identidad? ¿O te parece a ti que la hemos apartado de la vida de los seres humanos y entonces ya ni nos fijamos porque vivimos entre cemento, ladrillo, pavimentos? El otro desierto. Pero infértil, porque el desierto es fértil. Sí, lo hemos hecho nosotros. Sí. Esto de la flor del asfalto, pues es una expresión que nos retrata de cuerpo entero, ¿no? Nos hemos apoderado de la naturaleza y la estamos deshaciendo. Este no era un tema de nuestra juventud, no. Obviamente. La naturaleza estaba saliendo del colegio. Ahí estaban las tierras de cultivo, podíamos llegar caminando. Bueno, el olor a estiércol, ¿no? El año que llegué aquí se desbordó el NACES, en el 68, cuando hubo los desalojos, porque había riesgo de que hubiera una inundación grande. Yo llegué a vivir al colegio y nos regresaron a la casa, no querían jugarse riesgos, ¿no? Entonces, la laguna me recibió con las aguas del NACES abiertas. Se afectaron los puentes Cuates. Yo tenía 14 años. Pero fue un recuerdo tan vívido que lo tengo en la memoria como si hubiera sido ayer. Fíjate que independientemente de la edad, yo creo que esos episodios nos marcan la vida, ¿no? Yo estando muy, muy niña, el colegio lo cierran para que sirviera de albergue para los damnificados. Entonces, estaba en el Colegio de la Luz. Entonces, durante un buen tiempo no fuimos a clases y por supuesto que le dábamos gracias a Dios, claro. Pero no sabíamos la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y eso te va marcando, ¿no? Por eso digo, ¿qué relación tenemos con la naturaleza? ¿Cómo se expresa, por ejemplo, desde la arquitectura la naturaleza? Porque no es lo mismo vivir en la costa que vivir en este semidesierto chihuahuense que nos está tocando, ¿no? Sí, claro, y bueno, de alguna manera comparte la aridez y la baja vegetación con el semidesierto zacatecano. También. Es mucho más alto Zacatecas, obviamente, hay como 1 kilómetro de diferencia en altitud. Fresnillo está a 2.400, Torreón está a 1.400, entonces se siente. Sí se siente, pero pues es también la aridez que retrata Rulfo. El otro día hacía una reflexión acerca de un lugar al que fui con mucha frecuencia en mi infancia y lo redescubrí ahora a través de Rulfo. O sea, Rulfo retrata la desolación no del territorio, retrata la desolación de la postrevolución y retrata la desolación de la gente del campo de México. Sí. Me pidieron que hiciera una semblanza sobre este lugar y obviamente lo ligué, pero ya con las reflexiones de mi edad, y fue extraordinario porque es un reencuentro en el plano de la memoria, en el plano de los recuerdos y en el plano de la reflexión sobre lo que vivimos en nuestro entorno, ¿no? La aridez de Torreón no se nota ahora porque está rodeado de cultivos de forraje. Inclusive el periférico, el más reciente, el que liga Chihuahua, la carretera de Chihuahua con la de Saltillo, está lleno de alfalfa y de forraje, ¿no? Quien pasa por aquí piensa que es un vergel, ¿no? Pero yo creo que al salir de Matamoros se da cuenta de lo que se trata esto, ¿no? Tiene su encanto, sin lugar a dudas, pero también es una llamada de atención para que estemos atentos a los recursos que tenemos. Claro. Sí, por supuesto. ¿Y qué lugar era este que me decías que...? Es una hacienda en el centro del estado, en el municipio de Río Grande, se llama Tetillas. Seguramente lo has visto, claro, son los dos promotores estos que están en la carretera, sí, entre el entronque de Cañitas y Río Grande. Y bueno, existe una casa de hacienda. La hacienda fue fundada por los jesuitas. En la expulsión se queda la familia de mi esposa, fue de la familia de mi esposa. Se mantiene la unidad, llegó a tener 125,000 hectáreas, imagínate nada más. Había grandes extensiones en Zacatecas porque el rendimiento para la ganadería es muy bajo. Se necesitan grandes extensiones para poder ser rentable, ¿no?
Obviamente se fracciona con la revolución y luego se divide por las cuestiones de herencia y finalmente el casco de la hacienda queda en el abandono. Porque pues el ambiente no era, sucedió casi en todas las haciendas de México, ¿no? El ambiente no era el más adecuado para la convivencia entre quienes antes tuvieron una condición de trabajo y después pasaron a ser propietarios, en fin, son las vueltas de la vida, ¿no? Determinadas por lo político, por lo económico, por lo social. Claro. Y ahora, bueno, en alguna ocasión llegué y pues eran ruinas nada más. Entonces, pues que finalmente todo en la vida se convierte en ruinas. Nosotros mismos. Sí, bueno, sí. ¿No? En despojos. En despojos. O en cenizas. O nada más tiene la pátina del tiempo, a lo mejor te dura un ratito, pero luego también te quedas sin esa pátina y te quedas como con esta sensación de que ya no hay nada más que hacer. Es la gran incógnita, ¿no? Existencial. ¿Somos nada más materia o no? Si lo vemos así, sí, obviamente tenemos esta fatal límite a nuestra existencia. Seguro vamos a ser despojos, seguro vamos a ser cenizas, vamos a hacer algo más. Sí, efectivamente. El budismo, yo no soy budista, pero tiene conceptos muy interesantes. La impermanencia. La impermanencia como única realidad. Tenemos un impulso natural por mantener lo que nos agrada siempre vivo. Y sabemos que esto es imposible. Yo no sé si vivamos bajo un engaño. Pues no sé, o sea, ciertamente que los apegos son parte de la existencia también, así como la impermanencia es la única realidad, el apego también es parte de la vida. Liberarte de esos apegos es la disciplina, lo que te da la disciplina y tus creencias. Uh-huh. Pero finalmente el apego da oportunidad a que otros disfruten lo que tú disfrutaste, u otros conozcan la manera en que tú viviste. Por ejemplo, el apego a los valores, el apego a ese lugar que tú gozas de la laguna y que tú les enseñas a los hijos y les cuentas a los hijos por qué te hace feliz ese sitio. Y a lo mejor los hijos se quedan con esa semilla y puede ser que los hijos de sus hijos también lo platiquen. Es cierto. No sé hasta dónde se apego. No, yo creo que ese es un fundamento de la existencia. Son las referencias que nos mantienen creyendo en los lugares donde nacemos y donde debemos crecer a nuestra familia. Hay lugares que permanecen dentro de nuestra mente, hay otros que permanecen dentro de nuestro corazón. Y ese es el sentido de continuidad que queremos dar a través de nuestros hijos. Esa es una lucha contra la impermanencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el contrario? El olvido, obviamente. El olvido y lucha. La vida, creo yo, es en buena medida, a partir de determinada circunstancia, de determinada época, es una lucha contra el olvido. Creo que hay ocasiones en las que es muy importante olvidarnos de cosas porque podemos quedar esclavos de ellas. Pero, por ejemplo, los valores. Si analizamos los valores en la actualidad, vamos a entrar en serios problemas, ¿eh? En una etapa de tantos cambios, los valores en los que fuimos educados están en permanente cuestionamiento. Y eso en sí mismo no es malo. Esto nos obliga a repensarlos y a ver qué tan adecuadamente están respondiendo a las circunstancias que vivimos. Y yo creo que esta es una pregunta perfectamente válida en un entorno en el que está, en un entorno que está sembrado de muerte. Creo que nunca habíamos tenido, en términos generales, como raza, la humanidad, conciencia de los grandes retos que nos impone la industria, los grandes retos, el crecimiento industrial, los retos que nos pone las grandes diferencias en términos económicos y la manera en cómo nos hemos apropiado de nuestro entorno natural. Claro. Yo creo que sí vivimos en una época en que debemos de replantearnos los fundamentos de la existencia de la humanidad. Claro. Lo vemos desde el punto de vista de la zozobra, del miedo, del temor,
Es lógico, no queremos morirnos. Pero la humanidad se ha levantado muchas veces a lo largo de la historia de grandes catástrofes. No sé en qué punto estemos ahora, pero sí es una etapa de grandes cuestionamientos. Claro. Bueno, tal vez omitimos en la reseña de quién es nuestro invitado la mañana de hoy, omitimos y debemos de sumar esta otra característica de Gregorio, que es un gran conversador. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. Por primera vez, juntos en Torreón, Raúl Di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Y bueno, seguimos esta maravillosa conversación con Gregorio Muñoz Campos y bueno, estamos hablando de la vida. ¿De qué otra cosa podemos hablar mejor si no es de la vida, de tu vida en este caso? Hace rato decía, los recuerdos del alma y los recuerdos de la razón y los recuerdos del corazón. Uh-huh. ¿Cuáles son tus recuerdos más entrañables del corazón y de la razón? Bueno, obviamente que aquí tocas el ambiente más íntimo de cualquier ser humano, ¿no? Los del corazón lógicamente están vinculados con la persona con la que vivo y con quien he hecho una familia. Casi en la misma proporción que la familia, que mis padres. Porque bueno, los padres recibimos esta condición de existencia y con la pareja generamos existencia. Entonces son dos de las maravillas de la vida que no sé si la alcancemos a comprender a plenitud los seres humanos. Entonces en ese sentido lo tengo muy clara. De los aspectos de la mente, del corazón, yo creo que las múltiples escuelas y las personas que me he topado con conocimientos profundos acerca de la vida y de mi profesión. Uh-huh. Estuve en primaria y secundaria en Fresnillo, la prepa aquí me abrió los ojos ante cosas maravillosas, pero creo que en ese sentido la puerta grande fue la Ciudad de México. No fui un buen estudiante en un principio, porque pues, el gran libro era la ciudad. Claro. Y llegué en una época ya no convulsa, o sea, el 68 había pasado 3 años atrás, pero aún estaban todavía ambiente de represión y de rebeldía, ¿no? Que sucedía en todas partes del mundo. Había sucedido en Praga, había sucedido en Francia, había sucedido en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, estimulado en los ambientes estudiantiles, ¿no? Sí, había represión, había manifestaciones que no estaban permitidas, pero la Ciudad de México seguía siendo el gran centro cultural de todo el país y de alguna manera con una influencia muy importante en Latinoamérica, ¿no? Tuve oportunidad de ver a los grandes escritores de la época en vivo, porque pues, las conferencias eran una carta común en la universidad, en el Colegio Nacional. Entonces a veces era mucho más atractivo eso que la universidad misma, ¿no? Pero en la universidad obviamente que tuve grandes maestros, ¿no? Y ahí partió una de las decisiones que me han marcado por mucho tiempo. He dado clases a lo largo de 20 años, en diferentes momentos. ¿Y por qué lo hago? Porque por la convicción profunda de que debemos de pasarle estafeta. Los conocimientos de la arquitectura al llegar a la Ciudad de México eran muy reducidos. Yo quería ser arquitecto por algunas manifestaciones mínimas que me parecían muy atractivas, pero ahí sí llegué a entender en plenitud lo que era la profesión.
En primer lugar, por la gran producción arquitectónica que tiene la Ciudad de México de diferentes periodos históricos, desde los precolombinos, el virreinato, y las diferentes etapas históricas reflejadas en la ciudad. Y obviamente el gran impulso moderno que tenía en ese momento, porque la Ciudad de México estaba en expansión. Pero una ciudad todavía de 6 millones de habitantes, o sea, una ciudad que todavía tiene una cierta escala humana. La actualidad es mucho más compleja que eso. Como todas las grandes urbes, las grandes urbes son caóticas, por naturaleza, son impersonales. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad, hacer nuestras ciudades vivibles, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, esta parte de mi formación es fundamental. Y hice una reflexión desde entonces, que si lograba entender algo y conocer algo, en algún momento dado tenía la obligación y el compromiso de transferirlo a las generaciones que venían atrás de nosotros. Entonces, para mí fue la revelación. Después tuve oportunidad de vivir fuera de México, estudiando, y obviamente es otro plano de convivencia. Fue una ciudad que se caracteriza por su cosmopolitanismo en el sentido de la cultura y del conocimiento. Y ¿dónde estuviste? En el Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge. Y bueno, ahí está Harvard, en la misma escuela, en la misma calle, perdón. Y debo confesarte una de las cuestiones que más me llamó la atención. De los grupos étnicos más numerosos en ese momento, habíamos muy pocos latinoamericanos y menos mexicanos. Había una comunidad y había manera de conocerse. Había una invasión china. Estoy hablando del 86 al 88. Lo que pasa es que con los acuerdos que logró Kissinger, que fue el gran artífice del acercamiento entre Estados Unidos y China, como una medida estratégica para neutralizar a la Unión Soviética, pues hubo una apertura en todos los sentidos. Y los chinos, aspiracionistas, enviaron a sus jóvenes brillantes a estudiar las mejores universidades de Estados Unidos. Wow. Entonces lo que está sucediendo ahorita no es un accidente. Los aspiracionistas se convirtieron en casi la primer potencia a la vuelta de 35 años. Claro. Las cosas no pasan por accidente. No podemos quedarnos encerrados en nuestra burbuja. Eso nos mata. Y parece ser que hay una fuerte corriente en la actualidad en el ambiente de nuestro país que busca la muerte. No creo que los cuerpos diarios obedezcan a algo fortuito. Es producto de la manera como nos relacionamos. Es producto de la manera como entendemos la convivencia entre los mexicanos. Y lo celebramos con corridos. Y lo celebramos con música. Y lo hacemos como el tema central de la conversación política sin resolverlo desde el punto de vista social. Es una tragedia la que estamos viviendo. Y lo vemos como lo cotidiano. Aquí pasamos la terrible época de la inseguridad y sabemos lo que es eso. Ahora se fue aguas arriba y está en Fresnillo, lamentablemente. No podemos perder nuestra capacidad de azoro ante estos hechos. Y hay responsabilidades. Y quien tiene la responsabilidad de dirigir el país, tiene que dar cuentas de ello. No puede endosarlo a quienes venían atrás. Porque si asumes el poder es para resolver los problemas. No para transferir la responsabilidad a quienes pasaron antes. Pero Roma no se hizo en un día. Ciertamente que Roma no se hizo en un día. Y Roma fue destruida por las llamas. Y Roma cayó víctima de sus excesos. Sí, claro. Estamos muy lejos de ser Roma. Ojalá pudiéramos ser una buena Pompeya sin volcán. ¿Quién sabe? Fíjate, creo que nos estamos excediendo y no nos damos cuenta que nos estamos excediendo. Estamos permitiendo los excesos y de alguna manera es convivir con esos excesos y ser parte de esos excesos. Y estoy hablando de excesos en todos sentidos. Concuerdo contigo, es una época de gran permisividad. Yo creo que va a la vuelta ya. Yo en algunos aspectos sí, en otros no. Yo no le veo fin. Bueno, es que por otro lado hay una gran intolerancia. Yo no tengo ningún problema con las cuestiones de género, pero ahí están los extremos.
Sí. Y nos convertimos en intolerantes del otro, y eso es una tragedia. Es una tragedia porque si no es juntos, difícilmente vamos a salir adelante. Juntos en el sentido solidario de la humanidad, ¿no? Y eso lo podemos traspolar a las relaciones entre países, a las relaciones entre convicciones políticas. Porque la polarización que vivimos nos lleva a ¿cómo se llama? Aspectos casi irreconciliables. Y cuando llegan a un extremo, obviamente que se tendrá que resolver a través de un conflicto mucho más fuerte, que es el de la comprensión del otro. No sé, no soy muy avesado en estas cuestiones, pero pues son cosas que el sentido común nos permite ver, ¿no crees, Marcela? El menos común de los sentidos. Ese es el sentido común. Solamente que hay que echarlo unas décadas atrás para valorar el ambiente que vivíamos en cada una de las ciudades de México. Sí, entiendo, pero luego los jóvenes lo que te dicen es que para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, esta es nuestra realidad, este es nuestro presente, nosotros tenemos que construirlo. Y lo que ustedes vivieron obedeció a su circunstancia, obedeció a su momento, y no lo podemos replicar, porque es otro momento y otra circunstancia. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No, me queda claro. Creo que yo ya me alivié hace rato, gracias a Dios. Nos aliviamos. No, pero bueno, este impulso de ignorar o de no tomar en cuenta lo que vino atrás es casi lógico, ¿no? Sí. Pero sí. sabemos que el pasado es muy importante. Intuitivamente sabemos que el pasado es importante. Sí. Es que, ¿sabes qué? Se nos olvida cuando fuimos jóvenes. Y entonces, tal pareciera que esa brecha generacional tan amplia que se ha abierto ahora con los millennials, los centennials, todas estas generaciones tan avesadas en la tecnología, tan ensimismadas, tan incapaces como de crear vínculos y arraigos importantes, capaces, son trotamundos, van de aquí para allá, de trabajo en trabajo, de relación en relación. Tal pareciera que esa brecha generacional, también nosotros como adultos somos incapaces de romperla. ¿Tú crees que sea tan diferente la juventud de este tiempo a la nuestra? Ahora yo te voy a entrevistar. No, me entrevistes a mí. Yo tengo mis... Yo creo, ¿sabes? Una gran diferencia es que nosotros respetábamos a la autoridad. Y la autoridad entendida como el que sabía, como el que te guiaba, como el que te normaba, como el que te acotaba. Y hoy eso está bastante perdido. Y no me estoy quejando, es una realidad. Y tenemos que convivir con ella. Por eso decía, también es nuestra responsabilidad acortar esa brecha generacional. Es curioso que reflexionemos sobre esto en una tierra que está hecha por migrantes, ¿eh? Hay gente que dejó todo atrás. Lo sé. Y no construyó tanta nostalgia, se empeñó a construir un presente para tener un mejor futuro. Y eso es creer en el ser humano. Las personas que llegaron aquí, parte de mi familia vivió aquí de parte de mi abuela. La familia de mi esposa son migrantes. Entonces, este sentido de impermanencia en el territorio es un impulso muy grande a construir un presente con más arraigo. Sí, pero llegabas y te quedabas. Sí. Bueno, ahora... ¿No estabas pensando ya, a ver, en qué otra ciudad o qué otro trabajo o explorar? ¿O no tenías esta premisa forzosa de que las experiencias sensoriales son las importantes y a construir recuerdos todos los días? Porque pareciera que ese es el axioma de vida. Lo que viva hoy será mi recuerdo de mañana, así es que tengo que vivir lo mejor que pueda hoy para que mañana me pueda recordar. Ciertamente, hay un fenómeno muy particular en este momento. La gente llegó, se quedó, pero ahora las generaciones, hijos de los migrantes, están saliendo. Sí, pues pareciera paradójico, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con esta conversación, que no nos hemos ocupado de ti, nos hemos ocupado de la vida, o sí nos hemos ocupado de ti, dime pues la verdad. Es que somos navegantes de la vida. Ya está. Estamos describiendo las aguas en las que navegamos. Sí, aguas broncas del agua naval. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos. Por primera vez, juntos en Torreón. Raúl Di Blasio. La vida
Francisco Céspedes y Susana Zabaleta en un concierto inolvidable. 10 de marzo, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.com.mx y puntos de venta autorizados. Tus recuerdos te esperan. Regreso a casa. Si te graduaste del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna en 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 o 2017, te esperamos este 10 de febrero a las 7 de la tarde. Regístrate al 8717-360023. Regreso a casa. Tecnológico de Monterrey. Cautivo en dos lados. Sí. Bueno, pues continuamos. Híjole, se va rapidísimo el tiempo y bueno, de alguna manera esto que nos has compartido, Gregorio, es parte de tu filosofía de vida, ¿no? Es parte de cómo te has parado en la existencia. Pero si tú tuvieras que recordar las anécdotas más importantes para ti o los turning points, esos puntos de quiebre que tenemos todos y que nos hacen que vayamos por derroteros distintos, ¿cuáles serían tus máximas decisiones de vida? El matrimonio me cambió. El matrimonio me cambió. Tuve una adolescencia prolongada. Entonces me obligó a asumir temas y situaciones que ya eran necesarias, ¿no? Independientemente de que me casé joven. En mis primeros intentos por ser estudiante de arquitectura me fue muy mal. Obviamente yo era el responsable y finalmente pues tuve la necesidad de terminar la carrera. Y sabía que me había quedado en deuda conmigo mismo. Trabajé 6 años en un proyecto muy padre, quizá de los más gratificantes que he tenido hasta ahora. Me invitaron junto con algunos otros amigos que llegamos por diferentes lados a la Dirección de Desarrollo Urbano de Zacatecas y nos tocó colaborar con este proyecto, cuando se inició este proyecto de apertura hacia la periferia para poder mantener el patrimonio de Zacatecas. Entonces, desde muy temprano en mi práctica profesional tuve la oportunidad de tener en vivo las experiencias del urbanismo. Obviamente que esta experiencia pues me dio una visión diferente de las cosas y ahí fue cuando tomé la determinación de estudiar una maestría. Y nos fuimos, pues ahí el respaldo de Maristel, mi esposa, fue determinante. Nos fuimos al extranjero. Conseguí la escuela, conseguimos la beca, nos fuimos con 2 hijos y allá nació la tercera. Entonces una verdadera experiencia de vida, ¿no? Claro. Una vez más me abrió los ojos ante circunstancias totalmente inéditas. Entendí lo que es una nación desarrollada, plural y con tremendas contradicciones internas, raciales, económicas, lo que es el espíritu de una democracia. En un país que pues, va a la cabeza de la humanidad, así es, querámoslo o no, es la suma del desarrollo de los esfuerzos de Occidente. Regresé, tuve práctica profesional, vivimos de nuevo en Zacatecas, después en Ensenada, y ahí hubo otro, me fui al frente de un desarrollo bastante grande. Hubo el gran problema del 93, 94, todas las inversiones en las que estaban sustentadas, el proyecto en el que estaba, se paralizaron y me quedé sin chamba ya. Y conseguí trabajo y 3 años después busqué regresar al centro del país, donde tenía las mejores condiciones para seguir trabajando. Le pedí ayuda a un amigo mío, me vine trabajando con él aquí a Torreón, y estando ahí, ya con los hijos por entrar a la universidad, pues vimos la necesidad de generar más recursos, y fue en el momento cuando decidimos poner el restaurante.
yo sentí un gran respaldo porque la fórmula comercial la desarrollaron mi hermana y mi cuñado. Nosotros la trajimos aquí, fue el primer restaurante fuera de Zacatecas, y cuando vivimos en Estados Unidos, Marister estudió para chef profesional. Entonces, pues las condiciones estaban dadas, ¿no? Y de una manera muy pequeña, pues empezamos el negocio que tú conoces, y esa fue otra gran determinación, porque sí dejé la profesión. ¿Y te dolió en ese momento? Sí, duele, pero lo hice conscientemente. Okay. Yo sabía que tenía que renunciar a ello porque... Es demandante, ¿no? Muy demandante. Y no me lamento de eso. He podido reincorporarme gracias a todo lo que se generó durante estos 20 años, ¿no? Y es otra etapa de mi vida, ya son otro tipo de demandas económicas las que tenemos y otros compromisos los que tenemos como adultos y como pareja sola de nuevo, mi esposa y yo. Es un replanteamiento de la vida. Claro. Pero sí son puntos bien significativos. El otro fue irme a la Ciudad de México. Sí. O sea, ¿te marcó? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que es importante vivir en una gran urbe. Nos permite entender la complejidad de la vida actual, cualquiera que sea. Aquí hay la interrelación es con Monterrey. Es la tendencia natural. Esto se está convirtiendo en una urbe Torreón, obviamente, pero no con la complejidad y con las condiciones de otras. No, eso es para valientes. Estaba leyendo ayer que la ciudad con más autos en el país es Monterrey, ¿eh? Claro. Entonces, no es porque la haga mejor o peor, sino eso te ilustra la mecanización que existe en Monterrey en la actualidad, ¿no? Pues son máquinas. Exacto, exactamente. Digo, es que tendríamos que ponderar qué es bueno y qué no es tan bueno, ¿no? Para ti como individuo y para la sociedad. Bueno, entremos a esto que Patricio, el titular de este espacio, ha introducido, que me parece genial. Decía Goyo que es como el ping pong, y sí, porque son preguntas cortas y respuestas cortas, evidentemente. Principal rasgo de tu carácter. Soy gregario, me gusta estar con la gente. Y soy Gregorio también. También. ¿Qué cualidad aprecias más en los hombres? La sinceridad. ¿Y en una mujer? El talento. El talento intelectual, el talento transformador. Las mujeres nos van a dejar atrás, estoy seguro. Ya los dejamos. No te creas. Danos chance, Marcela. Vamos a decir que estamos en un periodo de transición. Tengo otros datos. ¿Qué esperas de tus amigos? Compañía, comprensión, afecto y diversión. Son muchas cosas, es muy complejo esto, no me puedo poner una sola respuesta. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo cuando decías que los amigos se convierten en la familia en estas etapas de la vida. ¿Tu principal defecto? La inconsistencia. Pues no parece. Pues no parece. ¿Tu ocupación favorita? La que más disfruto es la fotografía. Es que es un fotógrafo excelente. ¿Tu ideal de felicidad? El momento que estoy viviendo. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Dejar de vivir en este momento. Si no fueras lo que eres, ¿qué te gustaría hacer? Gregorio Muñoz. A lo mejor soy una máscara, Marcela. O eres un holograma, qué sé yo. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Sabía que me ibas a decir el azul, te lo juro que lo sabía. ¿La flor que más te gusta? El crisantemo. ¿Prefieres algún pájaro? No, pero los colibríes me intrigan. Sí, son misteriosos. ¿Tus autores favoritos en prosa? Rulfo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Tus poetas? ¿Lees poesía? No la que debiera, pero me gusta Paz, ¿eh? Me gusta Paz en sus poemas extensos. Sí. Frío, ¿no? Yo creo que pasional, o sea, Piedra de Sol es un monumento a la pasión. Sí. Y al desencanto y al despecho.
Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Nada más que es como muy cuadrado, ¿no? Pues, muy académico. A mí bueno, lo que pasa es que era un erudito, era un hombre enciclopédico. Claro. Y es el corte de una buena parte de los intelectuales latinoamericanos, porque pues en un medio cultural tan reducido tenían que ser multifacéticos. O sea, Borges lo era, Carpentier lo era. Alejo Carpentier. Maravilloso. Nuestro norteño Alfonso Reyes lo era. Alfonso Reyes. En fin, sí. Carlos Fuentes lo era, seguramente. Yo creo que Rulfo era un enciclopédico de closet, con una obra muy breve, pero para poder tener esa concentración debe haber filtrado muchísimo conocimiento literario. Sin duda. Sí, pues, sí. También eso no sale por inspiración divina, ahí hay un trabajo bárbaro atrás. A pesar de su corta edad, en función de la cantidad de obra. Claro, no, y fue un gran fotógrafo, Su obra fotográfica es extraordinaria. No la conozco. Sí, nos dejas un reto. Decirte algo, sí, claro. ¿Tu compositor favorito? Beethoven. ¿Y tu pintor? Picasso, por muchísimas razones. ¿Sí? Tocó todos los campos de la producción pictórica y fue un pintoholic. No dejó de pintar en toda su vida. Yo creo que sí hay una muestra de entrega a la profesión, es él. Claro. Y no quiero sonar estereotipo, Sí, entiendo. Porque la parte figurativa de él me fascina, cada una de sus etapas, la cubista, la abstracta, y ese espíritu de búsqueda permanente, ¿no? Y de ruptura, que es una de las características del arte moderno. Sí, yo siento que Picasso nunca se hizo viejo. No. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Me metiste en aprietos. Hábito. Dilo. Sí, algo que la gente haga y que no te guste, que te conflictúe, digo, desde chasquear los dientes hasta no sé, hacer ruido cuando comes, tal vez. Que estén moviendo el pie cuando están con los pies cruzados sin pararlo. Ándele, pues. Eso sí me pone de nervios, ¿Tienes un lema en la vida? ¿Tienes alguna frase en la vida que tú digas, vamos por ello? Yo digo que vivir sin humor es vivir sin amor. ¿Es tuya la frase? Pues no lo sé, pero me gusta. Bueno, quédatela. Es genial. Gregorio, ¿cómo decirte gracias? Sin decirte gracias, imposible. No, pues con otra charla, aunque no sea frente al micrófono. Pues charlemos, conversemos, que creo que vale la pena conversar la vida. Claro que Muchísimas sí. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Marcela. ¿Cuál es tu platillo favorito de la Garufa? Dime por favor. Las lentejas. Muy bien. Bueno, pues ya nos quedamos con esto y con el agradecimiento a ustedes por habernos acompañado. Ojalá y que el próximo lunes vuelvan a estar aquí en la entrevista. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias al público. Gracias. Muchas gracias.